Vamos a orar. Señor, te exaltamos como Rey del Universo y tenemos total confianza de que tú has de volver por nosotros. Somos tus hijos, Señor, tú nos has redimido a través del sacrificio del Santo Jesús. Y ahora, Señor, como tu iglesia esperamos tu venida. Y a la vez, Señor, estamos aquí gozosos de que tú nos usas y que tú nos permites servirte. Bendito sea, Señor. Amén. Gracias por este tiempo de conversación en torno a tu palabra. Gracias por la vida del pastor Rafael. Señor, te pedimos que este tiempo sea de edificación para los que nos escuchan, para los que vienen con preguntas, con dudas, o para los que ya tienen una postura quizás diferente a esta que vamos a presentar, o quizás la misma. Que sirva, Señor, para entender mejor y para entender mejor tu palabra. Amén. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, para los que nos ven por YouTube, ya saben, esta es la grabación del detrás de escena del episodio número 33 de Coalición por el Evangelio Radio, una conversación sobre el amilenialismo. Ahora vamos a hacer la introducción formal al programa. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esta es Coalición por el Evangelio Radio en su episodio número 33. Le habla Jairo Namnun, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio. Y en el día de hoy, lamentablemente, no me va a estar acompañando Steven Morales como de costumbre, pero sí tenemos un muy buen tema que entendemos que va a ser de mucho provecho para quienes nos escuchan. En el día de hoy, entonces, nos está acompañando el pastor Rafael Alcántara. Y vamos a estar conversando sobre un tema de vital importancia para la iglesia. Pero antes, Rafa, saludo a la audiencia. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Sí, saludos, Jairo, un placer poder compartir con la audiencia y contigo. Mi nombre es Rafael Alcántara, soy uno de los pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Dime si estás casado, hijos, hijas. Sí, como no, estoy casado, voy a cumplir 19 años de casados, junto con Glenny, se llama mi esposa. Tengo dos hijas, Alicia y Joana, de 16 y de 13 años. Y tengo 5 años de haber sido ordenado al ministerio. Y también trabajas secularmente, ¿cierto? Trabajo secularmente también, o sea que por el momento tengo que dividir mi tiempo de esa manera. Tienes las manos vacías, entonces. Dos adolescentes, una esposa, pastoreando el IBCJ, junto con otros 6 pastores, ¿cierto? No, ya somos 9, vamos a ser 10 ahora, pero... Ya ves, gracias a Dios. Pero las manos están llenas, gracias al Señor. Qué bueno. Bueno, pues en el día de hoy entonces estamos conversando acerca del fin de los tiempos. Resulta que si hay una cosa que todos los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia pueden decir, Jesucristo vuelve. Amén. De eso no hay duda, de eso no hay conversación, de eso no hay diferentes posturas. Todos anhelamos el regreso de Cristo, como bien la palabra nos manda a hacer. Ahora, a lo largo de la historia sí hay diversas posturas sobre esta doctrina o sobre esta enseñanza de cuándo Cristo vuelve, qué va a pasar antes. Algunos dicen que vuelve una vez secretamente y luego viene en gloria. Otros dicen que su venida ocurrió y que lo que va a ocurrir ahora es algo diferente. Sea cual sea el caso, tenemos diferentes posturas y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre una de esas posturas, el amilenialismo. A manera de introducción, puedo decir que personalmente esta fue mi postura por un buen tiempo. Cuando yo conocí las doctrinas de la gracia, cuando conocí la teología reformada, siendo esta la postura más común dentro de la iglesia reformada, pues yo dije, la voy a abrazar. Y por mucho tiempo creí el amilenialismo y todavía hay ciertas cosas que me atraen de ella, específicamente la manera hermenéutica en que se acerca al trato de Israel y la iglesia. Pero esta no es mi postura hoy. Así que no soy yo que voy a hablar mucho de amilenialismo, sino más bien que el pastor Rafael Alcántara, quien ya, como ya mencionamos, es pastor en IBCJ, también ha escrito sobre eso varias veces y tiene una serie por ahí de caminos sobre el tema de escatología desde una perspectiva milenial. Así que Rafael nos va a estar acompañando hoy y guiándonos a través de la palabra sobre este tema. Rafael, entonces, de inicio, pastor, ¿qué es eso de amilenialismo? Sí, amilenialismo, tratando de ser simple y al punto, es una escuela de interpretación de escatología. ¿Verdad? Cuando hablamos de escatología, hablamos de esa rama de la teología que trata del fin de los tiempos. Tú mencionaste algo ya. Y dentro de la escatología hay varias escuelas de interpretación. Como tú decías, todos entendemos que Cristo volverá personalmente. Maranata. Maranata, Cristo viene. En el caso de la escuela amilenial, es aquella escuela de pensamiento que enseña que los grandes acontecimientos que sucederán al final de los tiempos se resumen básicamente en el evento de la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el juicio de Dios y el establecimiento final del reino eterno de Dios. Es decir, esos son los grandes eventos que están dentro de la escuela propiamente amilenial. Muy bien, ¿de dónde surge este nombre? Un nombre un poco extraño. Es extraño, no es un nombre que me agrada, lamentablemente es el nombre que se ha popularizado y tiene que ver con el tema de los 1000 años que menciona Apocalipsis capítulo 20. Muchos buenos creyentes cuando
a lo largo de la historia de la iglesia, cuando leen Apocalipsis 20, toman este texto que habla de un reino de 1000 años y lo han interpretado de una manera literal. Y habla de que es un reino literal, específicamente que durará ese tiempo. La mayoría de esos creyentes entienden que va a ser posterior a la segunda venida y por eso se le llama premilenialistas, porque Cristo viene antes del milenio, aunque hay otros que son postmilenialistas que enseñan el milenio y después Cristo viene. Entonces, a diferencia de esas dos corrientes, el amilenialismo ve en esos 1000 años más bien un periodo simbólico que tiene una etapa presente y una etapa futura. En el caso de Apocalipsis 20, es una etapa presente y por eso se le dice amilenialismo. La palabra a es sin milenio. O sea que hay algunos que proponen mejor ponerle el milenialismo realizado, algunos autores, pero para los fines el amilenialismo enseña que ese reino de 1000 años del que habla Apocalipsis capítulo 20 es un texto simbólico en ese sentido. Tú sabes que leía el otro día de una persona que se llama Merry Christmas y ese es su nombre ya, y una vez tiene el nombre es muy difícil cambiarlo, así que estoy de acuerdo contigo que amilenialismo no es el mejor término, porque así pareciera mismo como que ustedes o los que profesan el amilenialismo están negando el milenio, por lo tanto estarían negando algo de la palabra, pero esa no es la idea, sino que como tú bien nos dices, es que es un reino simbólico, realizado de una manera que no es exactamente física por 1000 años como se dice usualmente. También vale que digamos que en español está la discusión si es amilenialismo o amileniarismo. Sí. Uno sí. u otro nos estamos refiriendo a los mismos. Sí, sí. No vale la pena discutir por eso realmente. Una R, una L. Si tú eres del Cibao, de allá, o eres del sur, aquí en República Dominicana se usa la R por la L. Así que eso es todo. Es correcto, sí, sí. Ahora muy bien. Rafa, resúmeme los acontecimientos del final de los tiempos, según el amilenialismo. ¿Cómo luce la segunda venida? ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, claro. Primero déjame aclararte que el amilenialismo tiene varias vertientes dentro de su escuela, y lo mismo sucede con las demás escuelas escatológicas, con el premilenialismo, con el postmilenialismo. En ese sentido hay aspectos que no son esenciales del amilenialismo, en la que hay debates. Por ejemplo, hay una tribulación futura. ¿Cuál es la naturaleza de la tribulación? El anticristo es una persona o es un sistema. El asunto de un avivamiento masivo del pueblo de Israel al final de los tiempos. En ese sentido pueden haber diferentes posturas dentro del mismo amilenialismo y eso no afecta en sí mismo la escuela. ¿Cuál es la esencia de la escuela del amilenialismo? De que va a venir el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como todos creemos, va a ser una venida literal, una venida presente, no sabemos cuándo será. Y una vez ocurra ese evento de la segunda venida, ahí mismo ocurrirá la resurrección de todos los seres humanos, no de algunos, sino de todos los seres humanos. Y en ese momento que ocurra esa resurrección, entonces se ha de celebrar el juicio de Dios hacia todas esas personas. Habrá entonces un veredicto, ¿verdad? Sabemos que los que están en Cristo heredarán la vida eterna, los que están separados de Cristo tendrán la condenación eterna. Y es en ese sentido que los que hereden la vida eterna pasaremos a reinar con Cristo, no por 1000 años, sino que será un reino eterno, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, de la que habla algunos textos de la palabra de Dios, sobre todo en Apocalipsis capítulo 21 y 22. De manera que se podría decir inclusive, Jairo, que es la escuela de interpretación que es más sencillo de bosquejar, porque prácticamente lo que estamos diciendo es Cristo vuelve, resurrección, juicio, condenación para los impíos, cielos nuevos y tierra nueva para los creyentes. Ya los demás elementos, como te decía, de la naturaleza, sobre todo de eventos que son previos a la venida de Cristo. O sea, que ahí es que está el punto donde te digo que puede haber diferencia entre los amilenialistas, de si hay aspectos futuros, si se cumplió o si se cumple de alguna manera, pero básicamente es la escuela más sencilla de bosquejar. Es muy posible que para muchos de los que nos escuchan sea la primera vez que están conociendo del amilenialismo, porque como vamos a hablar más adelante, es una postura lamentablemente poco conocida en el mundo hispanohablante. Pero algunos deben estarse preguntando entonces, ¿y el rapto? ¿Cuándo ocurre este arrebatamiento entonces? Si tú dices que Cristo viene y resucita, resucita a los creyentes y resucita a los incrédulos para juicio o para salvación y juicio, y luego la eternidad y el rapto. Sí, es una buena pregunta, y ese tipo de pregunta que sorprende a muchos cuando la oyen, porque lo oyen por primera vez y piensan que es una doctrina nueva que tal vez uno está trayendo. Y la realidad es que los amilenialistas, y en eso nos unimos a otras escuelas escatológicas como el postmilenialismo y el premilenialismo histórico, creemos firmemente
que el arrebatamiento o el rapto es un evento que es parte de la segunda venida, o si lo quiere decir así, ocurre conjuntamente con la segunda venida. O sea, en la idea de estas escuelas que te he mencionado, incluyendo el amilenialismo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en las nubes, como dice la palabra de Dios, en ese momento los muertos en Cristo resucitarán, nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Pero eso que está ocurriendo en ese momento es la segunda venida de Cristo. Ese es el evento, y por eso es que en mucha parte de la palabra de Dios, sobre todo en las epístolas de Pablo, se habla de que la esperanza del cristiano es la segunda venida de Cristo. Entonces, pero vean acá, ¿cómo puede ser la esperanza del cristiano la segunda venida de Cristo si lo que esperamos es el rapto? Sencillo, porque es que el rapto es el evento en el cual nos encontraremos con Cristo en su segunda venida. No vemos en la palabra de Dios, y en ese sentido tenemos esa postura firme, una separación del rapto de la segunda venida, o como algunos lo han planteado, una segunda venida en dos etapas, separado por 7 años o por 3 años y medio o por algún otro tiempo. Claro. O sea, en ese sentido, vuelvo y te reitero, es una postura en la que las corrientes que te he mencionado, con la excepción del premilenialismo dispensacional, las demás corrientes catológicas que te he mencionado, el premilenialismo histórico, postmilenialismo, amilenialismo, estamos de acuerdo. Yo pienso particularmente que la idea de separar el rapto de la segunda venida de Cristo es más bien una deducción teológica, si se quiere, fruto de una interpretación, de un manejo hermenéutico en la que se plantea que Israel y la iglesia son dos pueblos de Dios paralelos, en la que Dios está trabajando al mismo tiempo con diferentes propósitos. Entonces, como no se ha determinado el propósito para con Israel, la idea del rapto hace sentido en esa corriente, porque así tú sacas a la iglesia de la tierra y Dios concluye lo que está haciendo con Israel. Pero no es algo que yo creo que se deduce de una exégesis de la palabra de Dios, y de hecho es una doctrina que, a diferencia de otros temas que reconozco que son más controversiales, se podría decir que es relativamente nueva en la historia de la iglesia. O sea que básicamente el rapto, el arrebatamiento, es parte de la segunda venida de Cristo. Déjame jugar aquí el papel del abogado del dispensacionalismo, que no soy. Yo soy premilenialista histórico y tengo una profunda diferencia con el dispensacionalismo y con toda esa teología del rapto. Pero sí debo decir que también ellos profesan que hay textos en Proverbios y en Mateo que hacen como ver que la iglesia no pasaría por un periodo de tribulación. Y entonces, ¿cómo cuadramos que el tiempo de tribulación es un tiempo de ira? Y a la vez el Señor no quiere que su iglesia pase por ira, porque la ira ya de la iglesia la pasó el Cordero. Entonces ellos te dicen, bueno, el tiempo de la tribulación es el tiempo donde la iglesia no está y el Señor está virtiendo ira por 7 años. Lo que yo entiendo que eso es primero está forzado en el texto, claro. Aunque vale que un dispensacional pueda defenderse, por supuesto. Sí, claro, claro. Y no lo estamos acusando de herejía ni nada por el estilo. En general. No, para nada, o sea, no es la idea. Y yo, primero, está forzado en el texto, me parece. En segundo lugar, creo que hay un problema teológico de que Dios va a pasar ira y luego hay un infierno. Es como que 7 años de ira fue suficiente, no fue suficiente, ¿qué está pasando ahí? Y en tercer lugar, mi principal problema con esta postura es el hecho de que tenemos 3 venidas, por más vueltas que tú le des. Tenemos una venida de Cristo en la tierra como actual, luego una venida secreta que viene y busca a la iglesia, y luego una tercera venida. Sin embargo, el amilenialismo o el premilenialismo histórico te presenta este arrebatamiento o rapto como lo que hace un general cuando va a entrar a la hora de vencer, que llega y da un anuncio, hey, vengan los míos que vamos a llegar. Así es. Pareciera que Pablo está aludiendo a esa figura militar de que el Señor viene, se queda fuera de la ciudad un momento, llama a los suyos y luego entran todos a esta ciudad conquistada, a este mundo conquistado. Exactamente. Déjame decirte algo, y es que porque yo fui por mucho tiempo premilenialista dispensacional y lo defendía radicalmente, pero cuando me encontraba con textos como 2 Tesalonicenses capítulo 2, que por más vueltas que yo le daba a ese texto, decía, no os engañéis porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es que no vendrá. Entonces, los dispensacionalistas decían el día de la ira, ¿no? Es que el texto dice la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. O sea, como parte de un mismo evento. Él decía, eso no sucederá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, independientemente de lo que signifique eso. No vamos a entrar en eso ahora. Y también cuando Cristo, en el discurso de Mateo capítulo 24, en los textos paralelos, los discípulos le preguntan las señales que habrá de la destrucción del templo, del fin. De nuevo, esos son textos que tienen sus debates,
Pero algo que me queda claro en el texto es, independientemente de que los eventos que estén ahí se cumplieron, se cumplen o se cumplirán, Cristo en ningún momento habla del rapto, sino que le presenta las cosas que sucederán y al final dice, entonces vendrá el Señor Jesucristo. Entonces los dispensacionalistas dicen, no, lo que pasa es que le está hablando a los discípulos como judíos. Pero a la verdad que ese argumento es de verdad, me lo encuentro flojo. O sea, ellos más que judíos eran cristianos, eran los representantes de la iglesia, como apóstoles que eran. Y ellos no iban a... O sea, es como Cristo advirtiendo de cosas que ellos no iban a ver, porque desde el punto de vista del pretribulacionismo iban a ser raptados. O sea, que definitivamente que entiendo que la Biblia es clara con respecto a una sola venida de Jesucristo, aunque respeto y amo a hermanos que piensan diferente. Y no se preocupen, amados hermanos dispensacionales, tendrán su chance. En un par de semanas tenemos también un pastor que nos va a conversar sobre el dispensacionalismo. Muy bien, vamos a tomar una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de los argumentos a favor y argumentos en contra de esta postura milenialista. Quédense con nosotros. Muy bien, yo creo que por lo que veo del tiempo no nos va a dar tiempo a ver Apocalipsis 20. Entonces vamos a ver los argumentos a favor, argumentos en contra, la defensa histórica y quizá en lo a favor y en contra tú puedas hablar un poquito, pero yo quería como sentarnos en el texto, pero no nos va a dar tiempo. Lo hacemos en otro momento también. De hecho, pudiéramos en algún otro momento hacer un programa contigo y el dispensacional que venga, creo que va a ser Greg Travis de Argentina, bueno, tengo que confirmar. Juntarlos y entonces entre los dos vamos a ver Apocalipsis 20. Excelente, excelente. Es bueno como quiera clarificarlo en la entrevista para que porque la gente se va a quedar esperando Apocalipsis 20. Muy bien. Que, pues está bien, vamos a regresar entonces. Dame un momento. Sí. Ok, cuando gustes. Muy bien. Y regresamos en Coalición por el Evangelio Radio, una conversación sobre el amilenialismo. Tenemos aquí al pastor Rafael Alcántara y justamente antes de la pausa estuvimos viendo un poquito de qué es lo que el amilenialismo cree. Entonces vale la pena que seamos justos y veamos argumentos en contra y luego volvemos a ver argumentos a favor, Rafa. Así que háblame un poquito de cuáles son las posibles deficiencias que tiene la postura amilenialista. Ok, vamos a decirlo así, algunas dificultades que le veo, porque que estoy convencido de que es el sistema correcto, aunque no digo que pueda estar equivocado. Pero el punto, por ejemplo, que yo reconozco que tiene más dificultades es cuando se estudia el tema de Apocalipsis 20, que tal vez sea bueno traerlo en otra ocasión, el tema cuando se habla de las dos resurrecciones. Yo entiendo que eso representa un reto para el amilenialista explicarlo de una forma que sea convincente. Y dos, el tema de las profecías que uno ve en los profetas en el Antiguo Testamento, la forma en que se describen, también yo siento que representa un reto para el amilenialista poder defender su esquema de una manera que sea bíblica, pero que sea coherente con la aplicación de esos textos. O sea que en lo personal esas han sido mis mayores dos dificultades. Muy bien, Apocalipsis 20 se refiere al pasaje del milenio, donde leyendo así por arriba dice que un ángel descendió del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Y entonces en esos 1000 años hay unos tronos y sobre ellos están sentados los que tienen autoridad para juzgar. Y entonces aquí acontece toda esa escena donde dice el versículo 6 que la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Este es el pasaje que ciertamente una primera lectura te hace difícil considerarlo simbólico, a pesar de que está en Apocalipsis, ciertamente. Y es, siendo honestos, el pasaje por el cual yo terminé siendo premilenialista histórico, porque mis reglas hermenéuticas no me permitían ver eso como algo simbólico. Tus pecados están perdonados. El Señor ha muerto por mí. Y sí, no recuerdo si era Sproul que decía, pero alguien siempre decía que estaba dispuesto a cambiar su teología en el aire. Mientras el Señor volvía. Su escatología puede ser cambiada mientras estamos ahí arriba. Amén. Ahora, lo otro que mencionas también, Rafa, es el hecho de que estos pasajes proféticos una y otra vez hablan como de un Israel más grande que donde está ahora, en una mejor posición que donde está ahora y donde nunca llegó a estar. Y creo que también, aunque no lo mencionaste, tenemos un pequeño problemita con Romanos 11 y la manera que nos habla de que todo Israel será salvo, que nosotros fuimos injertados, pero ellos son el original, por llamarle así, ¿cierto? Sí, sí. Como te digo, sobre todo si tú tomas la postura de que no hay una salvación futura de Israel. Vamos a decirlo así, todavía representa un mayor reto. En el caso mío, particularmente, yo me inclino a pensar hasta ahora en un avivamiento del pueblo de Israel masivo previo a la venida de Cristo.
O sea que en ese sentido para mí le veo menos dificultad al pasaje, Claro. pero reconozco que cuando uno lo lee de primera instancia te levanta preguntas Así definitivamente. es. Y esta, como bien decía Rafa anteriormente, hay diferentes posturas dentro de estos. Y déjame hacer esa salvedad antes que lleguemos a la parte histórica. No podemos ignorar el hecho de que los reformadores que desarrollaron principalmente la postura amilenial y que en gran parte no consideraban Israel como algo que volvería a pasar, estaban en un tiempo donde no había ningún tipo de Israel. Ujú, Entonces ujú. nosotros a veces queremos juzgarlos muy duramente Sí. o aceptarlo totalmente sin pensar en que ciertamente lo que ellos podían ver, no había ninguna nación israelita por más de 1000 años, por 1400 años no Ujú, había ujú. Israel. Hoy tenemos una nación de Israel donde hay judíos y demás, entonces podemos quizás apreciar algo que ellos no pudieron. Sí, sí. Ahora, tomando, Concedo tu punto, sí. tomando eso en cuenta, Rafa, cuéntame un poquito de los principales argumentos a favor. Sí. Y dame, por favor, el de Israel y la iglesia con Gálatas 6, que ese me encanta. El de Israel y la Sí, que iglesia. el Israel de Dios. Sí, claro, claro. No, pero yo te lo voy a plantear de esta manera. Y antes de decirte los argumentos brevemente, algunos principios. La mejor forma de interpretar las profecías del Antiguo Testamento es a la luz de los autores del Nuevo Testamento. Es Amén. un principio que nos aferramos los que tenemos la escuela milenial y tal vez otras escuelas también. Los pasajes oscuros deben ser interpretados a la luz de los pasajes claros y los pasajes simbólicos a la luz de los pasajes literales. Entonces yo siempre cuando enseño escatología, enseño la postura, yo parto de estos tres principios para sobre esa base entonces entrar a los argumentos. Entonces, el primer argumento es el tema de la iglesia como el verdadero Israel de Dios, que tú mencionas en el texto de Gálatas capítulo 6. Yo creo que en el caso de las escuelas que no son dispensacionalistas, pero entiendo que lo veo más claro en el amilenialismo, me conecta más el hecho de la teología bíblica en la que se presenta a Cristo como el verdadero Israel de Dios. O sea, en Abraham y tus simientes serán benditas las familias. Bueno, independientemente de lo que pensara Abraham en el momento, Pablo ya estableció cuál era la interpretación correcta. Así es. Dice, y su simiente es Cristo. ¿Y qué pasa? Si su simiente es Cristo, Cristo es el Israel de Dios. Y nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, y los creyentes al estar unidos a Cristo, entonces Exacto. somos parte del verdadero Israel de Dios. De manera que por donde quiera vemos pasajes que hablan de Cristo y la iglesia como el verdadero Israel, como el cumplimiento de esas promesas. O sea que ese sería como el primer argumento a favor, que aunque no es único del amilenialismo, creo que el amilenialismo hace más justicia con respecto a este punto. Y es la Eh, base, digamos, de los demás argumentos para poder que los otros existan, como tú lidias con exactamente, Israel. exactamente, El arminianismo definitivamente, entonces procura que la lectura hermenéutica sea cristocéntrica de las profecías. exactamente, Y exactamente. el principio de la reforma en la Sacra Escritura Suizo y sus intérpretes, la Ujú, Biblia se interpreta a sí misma, el Nuevo exactamente. Testamento interpretando el Antiguo No, Testamento. y el hecho de pensar que el tema principal en la escatología no es Israel, es Cristo, como dice Apocalipsis, que el testimonio de Jesús, o sea, la persona de Cristo. En ese sentido, creo que hace más justicia con esta escuela. El otro punto es el tema de la manifestación del reino de Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho del reino de Dios. Cristo, cuando viene a la tierra, habla mucho del reino. Y cuando él habla de las parábolas del reino y él da su significado, vemos cómo habla mucho de, de ese reino que está en una etapa de siembra y una etapa de siega. ¿Por qué no se manifestó ese Mesías que esperaban físicamente? Porque iba a venir primero una etapa de siembra. Y Cristo explica en las parábolas cómo va a llegar el momento en que se va a dar esa siega, en la que serán separados el trigo y la cizaña. Entonces, para mí, en un entendimiento amilenial, se hace más justicia a esa explicación que hace Cristo en esas parábolas, en la que en ningún momento introduce un reino de 1000 años en esa explicación. Un reino intermedio, digamos. Un reino intermedio. También en el mismo contexto de las enseñanzas de Jesucristo, Jairo, para mí es muy contundente textos como Mateo capítulo 24 y 25. Yo te decía hace un rato que ese texto primero presenta una sola segunda venida de Cristo, pero me llama la atención cómo Cristo cuando habla de que cuando el Hijo del Hombre venga y los ángeles con él, juntará a todas las naciones y celebrará ¿qué? El juicio final. ¿Y qué dice? Que cuando en ese juicio final serán separadas las ovejas de las cabras. Y sabemos las ovejas son los creyentes, las cabras los impíos. ¿Y cómo termina ese texto de Mateo capítulo 25? Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, yo entiendo el punto que a veces usan los premilenialistas, que hay una revelación progresiva, que aunque Cristo no hablara, pero se habla.
pero esa revelación progresiva no puede contradecir lo que se ha dicho anteriormente, o sea, puede complementarla, pero no contradecirla. Sin embargo, en la forma que yo veo que se presentan esos eventos, que Cristo lo presenta, es que en el juicio final, ahí se va a determinar el destino de todos los seres humanos. Estos irán al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Recuerdo un comentarista premilenialista que yo quería leer, déjame ver cómo lo explique. Cuando lo leo, él dice, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna después del milenio. Pero no está en el texto eso. Entonces, sucede eso. También la forma en que, esa es la escatología de Jesucristo. Pero cuando vamos, por ejemplo, a la escatología del apóstol Pedro, que él habla en 2 de Pedro capítulo 3 de que vendrán burladores en los últimos tiempos, diciendo cuándo será el fin de los tiempos, me llama la atención cómo Pedro divide la historia de la humanidad en 3 etapas. El mundo antes del diluvio, el mundo entre el diluvio y la segunda venida, y el mundo como será después de la segunda venida. Y en la explicación que da Pedro, en ese mundo que vendrá después de la segunda venida, es que ocurrirá el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, en la escatología de Pedro, no solamente es que no menciona el milenio, es que a mí se me hace muy difícil realmente poder encajarlo. Y se me pasaba hace un rato, volviendo otra vez, echando un poco para atrás en la escatología de Jesucristo, cuando él habla de las 2 eras, de esta era y la era venidera, este mundo y el mundo por venir. O sea, Cristo dice, lo divide en 2 partes. Hay algunos premilenialistas, y para mí yo creo que es una de las dificultades que yo veo en el premilenialismo. ¿Dónde ponemos el milenio? ¿En esta era o en la venidera? No tenemos el tiempo ahora para entrar en detalle, pero las características que da Cristo de cómo es esta era y las características de cómo será la venidera, el milenio a mí no me encaja en ninguno de los lugares. Y Cristo dice, lo que separa esas 2 eras es la segunda venida de Jesucristo. De modo que cuando yo voy a los textos que no son simbólicos, textos que son más claros, eso me da más luz a mí para interpretar ya los textos que puedan ser figurados, el tema de Apocalipsis 20 o el tema de los profetas, partiendo de la hermenéutica, entiendo que el amilenialismo es lo que le hace más justicia al tema de la escatología escritural. Te entiendo, y déjame darte un argumento más que no has mencionado, pero me pasó curiosamente a un dispensacional. Yo le pregunté, ¿tú crees que Cristo puede venir hoy? Y me dice, bueno, el rapto puede ocurrir hoy. Pero yo creo que una buena a favor que tiene el amilenialismo es que tú puedes con total certeza decir, no falta que pase nada, Cristo puede venir ahora mismo y listo. Bueno, depende, porque recuerda que hay amileniales que entienden que debe haber una manifestación del anticristo, de la gran tribulación. Entonces todo depende de la corriente dentro del amilenialismo. Claro. Pero eso es otro tema, porque aunque yo creo que Cristo puede venir en cualquier momento, pero yo pienso que a veces se exagera un poco el tema de la inminencia de la venida de Cristo. Es como los apóstoles Escuchen, él no está diciendo herejías, esperen que termine. Cuando Cristo dice, los apóstoles esperaban que Cristo podía venir, corriendo, sí. Sin embargo, Cristo le dijo a Pedro que él iba a morir crucificado. Entonces, si Pedro sabía eso porque Cristo se lo dijo en Juan 21, entonces de alguna manera había esa tensión en Pedro de que tenía que esperar la segunda venida, pero Cristo le había dicho que él iba a morir crucificado. O sea, y si nos vamos a otros textos como ese, entonces debemos tener cuidado de no exagerar el tema de que los apóstoles, el entendimiento que tenían era que tenía que ser como ya, en cualquier momento, ahora mismo, sino que vemos esa tensión de que él nos ha dicho que esperemos, que falta poco, que está a la puerta, pero a la vez me dijo que yo iba a Pablo, le decía, no te preocupes que tú vas a llevar a salvo cuando estaba en la tormenta. Ya Pablo sabía que la venida de Cristo no iba a pasar durante la tormenta, porque le dijo que iba a llegar a salvo a tierra, y detalles como ese. Pero mientras ni tú ni yo tengamos ese tipo de profecía y certeza, yo espero esta noche la venida de mi Señor. Amén, yo también. Y no tengo ningún problema en cambiar mi postura escatológica mientras Él va regresando. Amén, sobre todo amén a eso. Rafa, para terminar, si esta postura es tan bíblica como tú nos la has presentado, y recordamos que en otro momento vamos a escuchar otras posturas también, ¿por qué es tan poco conocida en América Latina? ¿Por qué se habla tan poco de esto? Sí, es poco conocida porque cuando vamos al tema de la historia de la iglesia, el premilenialismo dispensacional específicamente, y no tenemos el tiempo ya, cuando le toca al hermano que hablará del tema, hablará del punto, esta corriente tomó mucha fuerza en el siglo XIX, sobre todo con las conferencias que daba John Nelson Darby, que fueron asumidas por grandes evangelistas como D.L. Moody, Scofield,
que luego entonces escribe su Biblia, hace los comentarios de la Biblia y se hace muy popular entre los creyentes. El dispensacionalismo hace una alianza con el movimiento fundamental al principio del siglo XX y eso hace que esa sea la escuela predominante en el siglo XX y los misioneros que vinieron a nuestros países de América Latina, la mayoría fueron fundamentalistas, o sea que y el movimiento pentecostal que sale de ahí mismo también con dispensacionalismo en su sangre. Y le metemos en América Latina que MacArthur, quien es un pilar de la sana doctrina desde hace muchos años de hablar de sana doctrina, también es dispensacionalista, ¿cierto? Exactamente. Entonces, este tipo de... Pero lo de MacArthur, vamos a decirlo así, es algo más reciente. Sí, claro. Pero desde el punto de vista histórico, tanto los bautistas como el movimiento pentecostal y otros movimientos, templos bíblicos, eso, o sea, trajeron esa escuela de pensamiento y por eso el amilenialismo no era tan conocido. Pero lo que hemos visto ahora que ha ido creciendo el entendimiento y personas que lo aceptan en la medida que ha ido creciendo la teología reformada. Aunque, y eso es otro debate, pero el ser reformado no depende necesariamente de una postura escatológica, pero como tú mismo has dicho, al ser el amilenialismo la corriente más popular, en la medida que crezca la teología reformada, indirectamente, posiblemente crezca más el amilenialismo y de alguna manera también las otras escuelas como el premilenialismo histórico, como hasta ahora tú eres uno de esos casos, y el postmilenialismo. Bueno, así es parte de la, digamos, no quiero decirle ceguera, pero quizás falta de conocimiento que ha existido mucho de la iglesia latinoamericana. No diciendo que el dispensacionalismo sea ciego, para nada. Lo que quiero dejar dicho es que no conocíamos otras cosas. Hasta hace pocos años que el Señor ha ido abriendo ojos a más formas de leer la Escritura y entendemos formas más sanas en muchas ocasiones de poder leer diversas partes de la Escritura. No tanto escatología, pero principalmente salvación y soberanía de Dios. Yo sé que estamos ya al final. A mí me gustaría concluir con una palabra para después darte la palabra con respecto a este tema. Y es que yo creo que el enfoque amilenialista nos ayuda a recordar cuál es el tema fundamental de las profecías, que es Jesucristo, no Israel ni el reino milenial. Jesús es el esposo de la iglesia y en algún momento Cristo volverá para consumar esa relación. ¿Cuándo? En su segunda venida. De modo que no habrá nada que opaque ese momento de esa boda. Sin embargo, yo siempre me gusta concluir este tema diciendo que hay hombres de Dios a quienes yo respeto y amo en el Señor, de quienes tengo mucho que aprender y que van a explicar estas cosas de una manera diferente a como yo lo explico. Y lo importante es que ellos se puedan unir conmigo y contigo al expresar la verdad de que no importa cuánto avance la maldad en el mundo ni la hostilidad en contra de la iglesia, al final sabemos que el Cordero vencerá y que nosotros venceremos con él. Amén, así es. Y con eso Rafael Alcántara ha dado final a este programa. Todos estamos totalmente seguros. Cristo vuelve y Él venció ya y vendrá, no ahora solo como un cordero, sino como león rugiente, controlando toda su creación. Y nosotros, por su bendita gracia y su bendita cruz, reinaremos con Él mientras estamos dándole nuestras coronas. Amén, amén. Este ha sido el episodio número 33 de Coalición por el Evangelio Radio, una conversación sobre amilenialismo. Recuerden que pueden escucharnos a través de YouTube o a través de Radio Eternidad o visitando nuestra página web coaliciónporelevangelio.org. Dios les bendiga. Amén.